Todas estas cadenas se caracterizan porque siempre tienen como la mejor ubicación, locales súper limpios y vean el McDonald's aquí en medio de este desastre. Estos baños dan miedo, la verdad, son los típicos baños donde a usted le pueden quitar la vida. Esta es una Maharaja McChicken. Se supone que es la mejor hamburguesa de McDonald's India. Hoy Lucky está diciendo que no puede comer pollo. Porque hoy es el día de Hanuman. Nuestro dios se llama Hanuman, dios de mono. De clase de media no puede comer porque es carísimo para nosotros. La gente clase media no come en McDonald's. No, porque mira, costo como más caro para nosotros. ¿Cuánto gana una persona aquí en India, Lucky? Ya que por mes, aquí. por ejemplo, por mes se gana, por ejemplo, en dólares, pues decir. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a resolver una duda que me surgió en el camino. Esto yo no lo tenía planeado, pero hay cosas en la vida que no se planean. Simplemente suceden y son hermosas. Y es que como les he contado en videos anteriores, aquí en este lado del mundo, específicamente en India, las vacas son sagradas. Dios guardísimo comer carne de vaca. Por favor, que nadie entienda español aquí, porque estoy diciendo yo palabras prohibidas. Como no se puede comer carne de vaca, me preguntaba yo, ¿cómo hace un McDonald's en este lado del mundo para funcionar si la especialidad es una hamburguesa con una torta hecha de carne de vaca o de toro? No sé, ya ustedes me dirán. La cuestión es que por cosas de la vida llegamos a este centro comercial gigante aquí en India que se llama Nehru Place y me topé con un McDonald's. Así que vamos a ir a resolver esta duda existencial. Acompáñenme a un McDonald's indio. Aquí tenemos ya el McDonald's a la vista. Es curioso donde está ubicado porque todo aquí está como destruido, como abandonado. Entonces vamos a ver el local. Pero el McDonald's no es la única gran cadena que me he encontrado aquí en India. Vi que también hay Subway, también hay Pizza Hut y otras grandes que son bastante conocidas. ¿Cómo se adaptarán aquí? Vean aquí lo que les decía. De entrada, todas estas cadenas se caracterizan porque siempre tienen como la mejor ubicación, locales súper limpios y vean el McDonald's aquí en medio de este desastre. Vamos para adentro, vamos a ver qué nos topamos por aquí. Me estoy dando cuenta que entré por el lugar equivocado. Esta es la puerta, parece que yo entré por la cocina. Con razón, cuando entré el brother se me quedó así viendo raro. Me tuve que venir a los baños a explicarles la situación. Para empezar, estos baños dan miedo, la verdad. Son los típicos baños donde a usted le pueden quitar la vida y es bien divertido porque en los baños de aquí no existe papel, ni siquiera en los de este centro comercial. Aquí lo que hay es una pistola con la que usted se lava. La situación que tenemos ahorita es la siguiente. Resulta que entramos al McDonald's y ahí me dijeron que no se permite grabar. No sé qué pasa en India, que en ningún lugar permiten. Usted se puede tomar todas las fotos que quieran, pero como que le tienen miedo a la cámara o no sé qué será la cuestión. Pero las autoridades, porque la gente más bien se quiere meter en los videos. La cuestión es que en el McDonald's no se puede grabar, entonces me vine para afuera. Esto es como una plaza donde hay varios lugares para comer. Están estos pasillos y aquí estoy grabando tratando de que nadie me vea y estoy esperando a que esté listo mi pedido de McDonald's para recogerlo y ver a dónde nos vamos. Ver a dónde nos vamos a probarlo porque aquí no se va a poder. Amigos, ya tenemos el pedido de McDonald's. Aquí llevamos de todo, habían varias cosas interesantes y vamos a ir a entrarle. Nada más alcancé a mostrarles un poquito cómo era. Era bastante normal, pero el menú sí estaba diferente. Aquí les voy a dejar una conversación que tuve con la cajera. Cow burger. Don't have cow burger. Chicken and what? Just chicken. Yo le dije que quería una hamburguesa de carne de vaca y me dijo que no, que de eso no vendían, solo vendían pollo. Entonces pedimos la mejor hamburguesa de McDonald's India. Pedimos unas cosas ahí que vi raras y unos postres que venden en todos los McDonald's del mundo, a ver si son iguales o si saben diferentes. Bueno, importante decirles, ahorita estamos en un negocio local aquí que nos encontramos en el que yo iba a rentar la mesa porque no voy a venir a un restaurante con comida de otro lugar. Entonces les dije que me rentaran la mesa y me dijeron que no. En serio, la gente aquí es súper amable. Me dijo que no, que tranquilo, que comiera. Entonces estamos en esta mesita, en este negocio y vamos a abrir las cosas con ustedes. Esta es una Maharaja McChicken, así es como se llama. Se supone que es la mejor hamburguesa de McDonald's India, al menos para nosotros los carnívoros, porque también hay mucha hamburguesa vegana. Vamos a ver qué trae la Maharaja McChicken. Tiene un nombre épico, la verdad. Yo por ese nombre me dejo llevar. Vamos a ver, acérquese con
compañero. Tenemos pan, pollo, salsas, pepinillos, otro pan, otro pollo y salsas. Trae tomate, lechuga, cebolla, bien similar a la que tenemos en Occidente, pero quiero probar el pollo por aparte. Ya vamos con esta. Después nos pedimos un Big Spicy McWrap Chicken. Ahí disculpan el inglés. Y me parece bastante curioso que en India casi que todo está en inglés. Todo lo que usted necesita, usted va al súper y las cosas están en hindi y en inglés. Por ejemplo, aquí, que es un lugar de electrónicos, está todo en hindi y en inglés. Vean cómo viene esto. Este sí viene un poco más extraño. Este es un McWrap. Como pueden ver, la torta de harina es un poquito diferente y por dentro lo que trae es pollo, lechuga, tomate, cebolla, queso. Pero según lo que me dicen, este es picante porque en India a esta gente les gusta todo en fuego. Entonces es un McWrap picante. Por otro lado, este sí nunca lo había visto. Se llama pizza McPuff vegano porque McDonald's tiene demasiadas opciones veganas porque aquí los hinduistas practican mucho el veganismo y en general la población es vegetariana y vegana. Esto la verdad no tengo ni idea qué es. Es como un pan que viene relleno con ingredientes de pizza o algo así. Aquí sí se las quedo debiendo, no sé qué será eso, pero ya nos vamos a dar cuenta. Y para cerrar tenemos por aquí un McFlurry que viene servido a lo chancho chingo, como diría mi compañero Cachalote. Viene así en la caja, echaron el helado a como venía y esto viene hecho un desastre ahí, de hecho que hasta está derretido. Vean cómo corre. Vamos a probarlo a ver si sabe igual que en Occidente. En América es buenísimo el McFlurry de Oreo y pedimos un café frío que dicen que esto es café indio. Entonces, sin más dilación, vamos a degustar estas bellezas. Vamos a empezar con la hamburguesa y vamos a probar la torta de pollo primero porque no quiero que me metan gato por liebre. Es súper diferente, súper diferente a la torta de pollo que tenemos allá. Es un poquito picante, pero está buena, le acepto que es pollo. Dicho esto, vamos a entrarle en conjunto. Vean esta belleza. Algo que me parece curioso y extraño es que en estos días que llevamos en India me he dado cuenta que aquí la comida es demasiado especial. Todo tiene especies que ni siquiera conocemos, que solo hay en este lado del mundo. Pero esto está demasiado simple, la verdad. Incluso podría decir que le falta sal a esta hamburguesa. No sé si esto se adapte a los gustos indios. Es más, hagámosle la pregunta a un experto. ¿Qué diría Lucky? ¿Una hamburguesa a la que le falta especies? Pruébela. No, yo no como ¿Es pollo? Porque es pollo y hoy es día de mono. Entonces el día de mono, el dios Hanuman, tío. Ajá. No como cosas de pollo, pescado. Ay, no vamos a poder tener opinión profesional, amigos. Hoy Lucky está diciendo que no puede comer pollo. Porque hoy es día de Hanuman. Nuestro dios se llama Hanuman, dios de mono. Ese día, es el del templo del mono grande. Exacto. Entonces ese día no podemos comer cosas de como non vegetales, como pollo, pescado. Hoy no podemos comer. Solo vegetales. Solo vegetales, porque nuestro dios se enfadado de nosotros, sí, como se enfada. Se enfada. Por eso para mí lo como. Ya, qué interesante, qué interesante. Entonces, Lucky no nos va a poder dar su opinión, pero Lucky, ¿qué diría usted de una hamburguesa que ni pica, ni sabe a sal, ni a especias? Nos gusta más picante, con pollo, más especias, más ensalada. O sea, esto sería una hamburguesa básica. Básica. Simple. Normal. Y mira, también voy a contar una cosa. El McDonald's, la gente come quien tiene de lo más dinero, pero la gente pobrecito, clase de media, no puede comer porque es carísimo para nosotros. La gente clase media no come en McDonald's. No, porque mira, el McDonald's, el costo como más caro para nosotros. ¿En serio? Claro, porque por ejemplo, tú compraste una hamburguesa de pollo. Con esta cuenta podemos comprar la comida, que para suficiente comida bastante. Oigan, y ya les voy a enseñar lo que nos costó todo lo que compramos, porque yo lo vi sumamente barato, regalado. Toda esta comida, compraría solo una hamburguesa en América. Y Lucky me está diciendo que con eso aquí comprarían la comida de la familia. Y también, mira, a ver, hay gente más rico, se va a McDonald's, hay centros de comercial, se comen más. Pero pobrecito, como normal, clase de media, no comen. Porque es para nosotros muy carísimo. ¿Cuánto gana una persona aquí en India, Lucky, ya que por estamos mes, aquí? por ejemplo, por mes se gana, por ejemplo, en dólares, pues yo dice $120 por mes se gana. 120 dólares, $2 al día. Depende del trabajo, pero empieza desde como $120 por mes. Amigos, interesante. Cosas que no sabíamos, golpes de realidad. Pero bueno, vamos a seguir degustando esto entonces. Tal vez, Lucky, yo creo que hay varias cosas aquí que no tienen pollo. Tal vez pueda probar esas otras para que nos diga. Otros puedo probar. A la de menos sí podamos tener opinión profesional entonces. Ahora vamos con la pizza McPuff, que es vegetariana. Esto lo que tiene son vegetales con salsa de pizza, me imagino. Vamos a ver.
Este la verdad es que sí me sorprendió, está bastante rico. La salsa efectivamente sabe a pizza, pero sin jamón, sin queso y sin esas cosas, solamente vegetales. Está muy rica la McPop. Ahora vamos a probar el wrap, que es spicy, o sea que esto es picante. Vamos a ver qué tan picante es. Este McWrap realmente no está tan picante, sí quema un toquecito, pero este sí está muy parecido al que tenemos allá en Centroamérica. Esto que viene ahora es el café indio, de hecho que me lo dijeron con mucho orgullo, esto es indio, vamos a probarlo. Delicioso, efectivamente la mejor recomendación que me hicieron, demasiado rico, no es tan fuerte el café y está dulcito, está buenísimo. Este se llama Cold Coffee, café frío. Y ahora vamos a probar el McFlurry de Oreo de India, a ver si de verdad sabe igual que en todo lado. No es para nada igual a los que había probado anteriormente en otros McDonald's. Es curioso, ni siquiera la Oreo sabe igual. No está feo, la verdad, está bastante rico, pero sabe muy diferente. Igualmente sigue siendo una bomba de azúcar. El helado está rico, todo está dulcito, pero es diferente. Ahora sí, lo más importante, ¿cuánto nos costó toda esta comida? Que Lucky nos dijo que normalmente aquí en India la persona promedio no puede ir a comer a McDonald's. Para que se hagan una idea, la hamburguesa de 2 pisos que compramos nos costó 190 rupias. Eso es $2.50. Eso es aproximadamente 1.500 colones en Costa Rica. La pizza que compramos, que es vegetariana, costó $0.50, como 300 colones. El café frío nos costó 70 rupias, $1, como 500 colones, y el McFlurry nos costó poco más de $1, como 600 colones, para que se hagan una idea de cómo están los precios aquí. Y ojo, el dato que me acaba de dar Lucky, resulta que a mí me duele, la verdad, hartarme todo esto teniendo tanta gente que tiene hambre aquí, que está en la calle, que está pidiendo. Yo iba a agarrar todo esto, solo le di una probadita y lo iba a llevar a las personas que tenían hambre aquí, pero me está diciendo Lucky que ni siquiera me lo van a recibir. Incluso aunque sean indigentes, tengan hambre y estén en el suelo, no se van a comer algo que ya está probado, porque para ellos es una falta de respeto. En general, para los indios es una falta de respeto que usted pruebe algo y luego se los dé, porque es como, no me gustó, cómaselo, como despreciativo. Pero bueno, pues ni modo, yo no quería, pero ya que nos dimos cuenta de eso, vamos a tener que hartarnos todo esto. Lo voy a hacer con gusto, pero me duele. Así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.